Gracias a toda la audiencia, a los que nos siguen por redes sociales. Sí, estamos nuevamente, estamos después de 5 años aquí. Se va a inaugurar el 6º Festival de Artes Vivas y el drama de los perjudicados, de los que proveímos equipos para el Teatro Benjamín Carrión Mora, que entre paréntesis ha funcionado perfectamente durante 5 años, hasta ahora no ha sido solucionado. Es un drama, digo, porque obviamente detrás de Alberto Borja existen más de 250 familias que se han quedado en la calle, y este es un problema muy serio, es un problema humano que debemos darle atención inmediatamente. Ya, así un poco rápido, tampoco es que el tiempo alcanza para entrar en tantos detalles, ¿no? Esta obra se contrata en el régimen del presidente Correa. Correcto. Cuando existía una institución creada por el mismo gobierno que se llamaba SECOP. Así es. Y que estuvo ahí mucho tiempo el lojano Salvador Jaramillo, que nadie sabe dónde anda por ahí el amigo. Pero se arma esta institución para contratar obras públicas, ¿verdad? Era solo para contratación de obras públicas. Entre esos entra el Teatro Benjamín Carrión. Ya. Con un presupuesto, ahí sí desarrollamos el asunto. A ver, este teatro vino de tumbo en tumbo. De tumbo en tumbo. Primero, en esta etapa, porque antes hubo varias etapas, en esta etapa se contrata al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el cual, lastimosamente, hay que serlo sinceros, tuvo problemas por lo técnico que es una construcción de este tipo. Entonces terminan el contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y ya a puertas del festival, ya comprometido el festival, ya con compromisos internacionales, con gobiernos de otros países, obviamente empiezan las carreras y se contrata a una empresa del Estado. Esta empresa del Estado, llamada Fabrequipos, el rato que le descubren irregularidades, abandona totalmente la obra y se va. Y quedamos los proveedores, los que realmente estábamos. Es decir, ustedes eran subcontratistas. Correcto. A nosotros Bien. Fabrequipos nos contrató, ¿y qué es lo que pasa? El rato que abandona la obra, vinieron las autoridades y nos dijeron: señores, hagamos patria, necesitamos de entregar este teatro para el 14 de noviembre. Y así sucedió, por eso se dio el primer festival. Entonces empezaron a hacer lo mismo, o sea, a quedar bien haciendo obras gigantes con plata ajena. Exactamente, nos pidieron que nosotros financiemos la obra hasta regularizar, y ahí es donde han sido vulnerados nuestros derechos constitucionales, porque el rato que abandona Fabrequipos la obra, que después inmediatamente, apenas inaugurado, también esta empresa fue liquidada. Entonces nosotros ponemos todo nuestro contingente personal, y al no haber presupuesto, nosotros ya estábamos con los equipos dentro del área del teatro. Había dos opciones: o nos declaran contratistas incumplidos, o los equipos se quedan ahí. Entonces terminen la obra y les pagamos. El ofrecimiento fue: terminen la obra y les pagamos. Mientras tanto, regularizamos. Y seguimos ahí en el mismo gobierno, ¿verdad? Sí, claro. Ya, muy bien. El expresidente Correa inauguró ese teatro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la fecha clave donde en septiembre, en agosto ya se ve que Fabrequipos había semi desaparecido. En septiembre, después de que esta empresa fue declarada en causal de disolución, se firma un contrato complementario con esta misma empresa del Estado, y después de eso, obviamente, abandona la obra. Nos piden a nosotros terminar la obra. Nos endeudamos, sacamos préstamos para terminar la obra, con el ofrecimiento de que toda la parte contractual se regularizaba con los proveedores a medida que pasaba el tiempo. A medida que pasaba el tiempo no se regularizó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el día de la inauguración y se firma con nosotros un acta de entrega-recepción de equipos para que el Ministerio de Cultura pueda utilizar esos equipos. Entonces, en toda el acta de ocupación y entrega general figuramos nosotros.
con el ofrecimiento, insisto, en que se iba a regularizar por cuestiones de burocracia, no podía estar hasta el 14 de noviembre este contrato regularizado. ¿Qué es lo que pasa? Dan por terminación unilateral, el SECOV da por terminación unilateral por abandono de obra, da por terminada la relación con esta empresa del mismo Estado, porque es una empresa del Estado, Fabrikipos, y le correspondía al SECOV inmediatamente firmar un contrato por todos los equipos que había recibido. Eso no sucedió hasta ahora. Porque la liquidaron, la liquidaron, y la liquidaron para no dejar huella, o para qué, por qué ¿por qué la exterminaron? Porque esa sería la palabra. O sea, porque luego no asoma, no hay quien responda. Así es. Es una empresa de papel, incautada a los Isaías, a los hermanos de Isaías, de $800 de capital, que se les dio muchísimos contratos una empresa de $800 de capital. Le dieron un contrato de 16 millones, más todos los contratos con el Ministerio de Comunicaciones, etcétera, etcétera. Era una empresa que se utilizaba básicamente para poder hacer contratos rápidos sin necesidad de firmar garantías, con contratación directa. Ese era un modus operandi ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desaparece Fabrikipos, nosotros nos quedamos en el limbo, el SECOV se queda en el limbo, porque dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en la liquidación final, tanto fiscalización como administración del contrato debitan el monto que a los proveedores nos debían. Le hacen una liquidación, le quitan estos más de $2.300.000, le quitan a Fabrikipos, y en la liquidación final, con una empresa que ya no existe, le debitan los $2.800.000. Por lo tanto, el SECOV se retiene ese dinero, más una multa de casi $1 millón que le puso. Y ahora, obviamente, esas multas están mucho más altas. En ese periodo, el SECOV debía haber regularizado y cumplir con la ley, lo que dice, haber firmado un contrato con los que proveímos los equipos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no sucedió. Se dio el segundo festival. ¿Y puede recordar quién estaba en el SECOV ahí? Porque no estuvieron muchos, fueron 3. En el tiempo de la construcción del teatro estuvo Salvador Jaramillo. Salvador Jaramillo Vivanco. Sí, y después hubo varios Jorge Guate, después hubo Joe Jaramillo, etcétera, etcétera. Sí, otro que estuvo en la cárcel también, que por el tema del hospital de Pedernales. Sí, que no recuerdo el nombre. Exacto, yo tampoco, y mejor que ni usted ni yo recordemos el nombre. Sí, entonces, sí, sigue ahí el asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene nuestro periplo. Se firma un contrato para poder realizar el segundo festival. A nosotros directamente nos pidieron, y existen los documentos en donde nos piden, señores, entreguen los equipos, se firme el acta de entrega-recepción, entreguen garantías, entreguen manuales de operación, entreguen claves, entreguen todos directamente al usuario final, que en este caso eres del Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura ha venido utilizando ya 5 años ese teatro. Es más, tenemos un listado de todos los equipos, certificación de todos los equipos que nosotros pusimos, que hasta el día de hoy están funcionando, ojo, sin mantenimiento. ¿Por qué? Porque el SECOV todavía no entrega, o ahora el Ministerio de Obras Públicas todavía no entrega ese teatro al Ministerio de Cultura. Entonces yo trato de me reuní muchas veces con los ministros de turno, con Juan Fernando Velasco, con el expresidente de la Casa de la Cultura, se me fue el nombre, bueno, con todos los ministros de cada época, y todos estaban de acuerdo: Alberto, no podemos hacer nada porque no hemos recibido el teatro. Nosotros dimos la plata y el SECOV tiene que entregarnos el teatro, pero el SECOV no entrega el teatro. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que terminamos. Entonces se le vuelve en un conflicto jurídico, no sabe cómo hacer. ¿Por qué? Porque se le dio la instrucción al proveedor que entregue directamente, firman el acta, tanto el SECOV como el Ministerio de Cultura, como el director del teatro de ese tiempo, firman el acta de entrega-recepción de los equipos. Entonces se volvió un problema jurídico que, por más buena intención que haya, no saben cómo resolver. De hecho, el gobernador Mario Mancino
propuso una reunión cuando vino el ministro de Obras Públicas y se reunieron todos los alcaldes de la provincia de Loja, más 3 asambleístas, entre esos el asambleísta Medina, que es el que está convocando a la reunión para hoy y mañana para tratar este tema gravísimo. Y se hizo la oferta y la promesa de que iban a buscar todas las soluciones posibles para solucionar este problema. ¿Por qué? Porque son 5 años donde, si mi caso es dramático, donde perdí mi casa, donde perdí oficina, donde perdí talleres, galpones. Ustedes han visto los videos que han salido, los reportajes que han salido en los distintos medios de televisión, en los cuales se ve el drama de los proveedores, gente que se ha quedado en la calle. Sí, pero ahí solo le comento para agravar el drama o completar, de verdad. La construcción de la unidad educativa Bernardo Valdivieso ocurrió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Usted encuentra ingenieros que comentan ese drama, que perdieron sus casas, sus carros, terrenos, que los perdieron porque estaban endeudados con el banco. Es que ese era el problema. Cuando uno se endeuda con el banco, es como que tiene un pie adentro en la miseria, porque también es cierto. O sea, el banco le ayuda a salir, le ayuda, mira, tienes un proyecto, aquí está la plata. Pero si falla tu proyecto, aquí está la tumba. No hay manera de salvarse ahí. Entonces quebraron muchos empresarios, muchos contratistas, del Bernardo Valdivieso, quebraron. Entonces ustedes miren, no hubo gobierno en donde no se haya hecho tanta obra. Aquí tenemos la unidad educativa del Milenio. Se pegaron 14 millones de dólares. Y ahí viene quién estaba en el SECOP. La misma persona que estamos hablando. Lojano, además. Salvador Jaramillo Vivanco estuvo también ahí. Ahí le tuve. Por eso le digo, nadie lo ve. No saben dónde encontrarle. Además, ¿qué le pueden reclamar? Hizo eso. Usted sabe que hay muchísimas obras que el gobierno de Moreno no pudo completar. O sea, no sabe qué hacer con estos daños que causaron. El gobierno del presidente Lasso, entiendo que heredará lo mismo. Sí, justamente anoche tuvimos una reunión con todos los perjudicados de estas obras de Loja, porque hay una particularidad que realmente donde se vulneran nuestros derechos. Nosotros nos contratan, proveemos equipos, facturamos, no nos pagan esa factura, nosotros tenemos que pagar impuestos sobre ese supuesto dinero que recibimos. Y el Estado, después del SRI, nos aprieta a nosotros muy, muy duro, porque obviamente no podemos pagar algo que no hemos recibido del propio Estado. Entonces el propio Estado nos debe, pero nosotros sí tenemos que cumplir con el Estado, y ahí es donde han quebrado todos estos compañeros de aquí de Loja. Y digo compañeros porque ya vamos compañeros de infortunio. Vamos varios años tratando de resolver este problema, en el cual obviamente el Estado nos debe, pero por otro lado el Estado nos aprieta, nos ahoga, nos cobra, y estamos en ese problema. Entonces, parte de esta exposición que vamos a hacer a la Comisión de Cultura es exponer esto del Bernardo Abad también, el problema gravísimo del Benjamín Carrión y otros proyectos, porque realmente hay muchos empresarios, trabajadores lojanos que han sido perjudicados, y no es justo. Hay mucha gente, voy a terminar esto, uno de los mejores ingenieros mecatrónicos del Ecuador, de mecánica electrónica, le entiendo, que fue el que estuvo a cargo, que trabajó conmigo, que estuvo a cargo de toda la instalación de la infraestructura de tramoya que mueve todos los telones, las luces y todo en el teatro. Este pobre ingeniero tuvo que irse a vivir donde una hija a Huaquillas, a vivir no me gusta decir esto, pero del apoyo de su hija, porque se quedó en la calle, al igual que toda la gente que trabajó conmigo. Son casos, cada uno es más dramático que otro. El no poder atender a su madre o a su esposa, comprarle una medicina porque le dio cáncer, y ver cómo su esposa se muere, literalmente, Freddy. Su esposa, Dios lo bendiga a este compañero mío,
no podía comprar las medicinas para su esposa y le tocó ver cómo su esposa se desgastaba porque no nos habían pagado. Y de este tipo de dramas hay todos los días de esta gente yo estoy seguro que está trabajando conmigo, que nos quedamos realmente, esta falta de pago ha sido gravísima. Literalmente estafados por el Estado, ¿no? Así como lo dicen en un medio de comunicación, hemos sido estafados por el Estado y ahora, con todas las gestiones que está haciendo el gobernador Mancino, con toda la buena voluntad que tiene el ministro de Obras Públicas, que a la final le cayó una bomba, él está tratando de ayudarnos. Entonces, nosotros hemos recurrido a la justicia. Como se han vulnerado nuestros derechos, hemos acudido a la justicia con una acción de protección para que se respeten nuestros derechos y se nos pague, porque realmente se nos dejó sin poder trabajar. Nuestra visión de vida se vio totalmente afectada porque nosotros toma en cuenta, Freddy, que nosotros entre teatros, auditorios, con 40 años de trabajo hemos hecho más de 50 entre auditorios y teatros y ahora nos hemos quedado en la calle. Y muy bien, no, eso ya lo sabemos, siempre lo decimos aquí, el Estado es fuerte frente al ciudadano, ¿no? Y el ciudadano es obviamente muy débil frente al Estado. Cuando usted le debe al Estado, el Estado encuentra todas las formas del mundo de cobrar. Pero cuando el Estado le debe a uno, no hay manera. No, hombre, todos estamos en esa situación, todos. Creo que deberíamos unirnos. Hagan el favor de meterme ahí también. Créanme que yo creo que el presidente Lasso les va a pagar. Les va a pagar. Así será. Y fíjense ustedes, Alberto se ríe y dice que métame ahí. Quiero que le diga una cosa, Alberto. A mí me debe el Estado. No, me río porque es otra persona más. Me sonrío porque me da placer el ver cómo encuentro cada día. Esto ha sido un peregrinaje de 5 años. A mí me debe el Estado. A mí me debe el Estado. Yo he firmado un documento y lo tenemos con 3 instituciones del Estado. Y no lo pagaron nunca. Y yo no le pagué un día a un sinvergüenza y me declaró el mismo Estado insolvente. Esto es una monstruosidad lo que se vive en este país ignominioso, ¿no? Y me debe a mí el Estado. Créanme, así, si quieren cualquier día, les cuento, les digo, legítimamente aquí puede estar el presidente, puede estar cualquier autoridad, y les digo que el Estado me debe. A mí, este rato, me debe. Claro, no será las cantidades que le deben a usted, pero alguien va a decir, oye, pero es un valor respetable. Exactamente, para un pobre es un valor respetable. Entonces así funciona el Estado, el modus operandi, pero sobre todo el abuso del poder funcionaba así. Es decir, yo no le pago a nadie, sí, pero si usted me den a mí, yo te encierro, te declaro insolvente, te hago lo que quiera y te encierro. A través del mismo Estado que son la justicia, que siempre es un instrumento de más que de servicio, de justicia, es de opresión del Estado. Sirven para eso. Es un tema dramático. Pero le iba a decir una cosa, solo ahí por favor un segundo. Yo estoy seguro y confío que el presidente Lasso les va a resolver el problema, aunque sea el último día de su gestión, lo resolverá porque es un hombre más ejecutivo. Estoy seguro que sacará el dinero de donde sea, pero va a paliar y va a resolver este problema. Son hombres que saben cómo es el mundo de los negocios, cómo es el perjuicio a las personas. Lo va a hacer, porque es un banquero justamente. Sabe que la gente pierde afuera, que el banco no pierde exactamente, pero que a la gente hay que ayudarle a resolver su problema para no convertirlo en un indemnizado, luego en una víctima. Entonces, yo confío en eso. Respecto a esto, hay una persona en la línea. Buenos días. Por eso digo que había una persona en la línea. Respecto a esto hay algo muy importante. Hay que establecer que el presupuesto está vigente, me refiero a la partida presupuestaria, existe. La partida presupuestaria está ahí. Y el dinero que nos deben están ahí, está presupuestado dentro de la partida presupuestaria, porque el Estado no pagó. Hay que tomar en cuenta eso. Y es por eso que estamos recurriendo a la vía judicial, porque obviamente
todos los informes, absolutamente todo. Incluso el liquidador de esta empresa del Estado envió una carta al ministro diciendo: señores del Ministerio de Obras Públicas, por favor, yo no tengo nada que ver, a mí me liquidaron, no me pagaron, y el valor que no me pagaron corresponde a los equipos que Sonotec con su equipo de trabajo lo puso. Entonces, todo se da dentro de este marco para que, obviamente, las autoridades del SECOV de ese tiempo, al no haber cumplido con lo que tenían que cumplir, sucede algo rarísimo. El SECOV en ese tiempo, por el afán de dar el segundo festival, hace una contratación pequeñita para operación de los equipos y para tapar huecos, digamos, en el 2017. Y en el contrato... 2017 es la inauguración. En el 2016, estoy hablando de un año después, hace esta pequeña contratación y pone ahí: contratación fase 1, solamente por el apuro de salvar el festival. Pero la fase 2 nunca llegó. Y es por eso la omisión que tiene el SECOV de ese tiempo. Y por eso el Ministerio de Obras Públicas ahora se le vuelve un mundo, porque es una omisión que tuvieron los funcionarios de ese tiempo en haber firmado el contrato para regularizar todos estos equipos que tienen firmados que recibieron. Hay 2 peritajes que establecen exactamente cuánto ha sido el perjuicio a nosotros, a estas 250 familias. Hay 2 informes, uno técnico que certifica que los equipos están ahí, que están funcionando, que están en perfecto estado, si no, no se hubiera podido dar el festival, y el segundo, un peritaje técnico donde se hace una auditoría de absolutamente todas las cuentas y se dan cuenta que obviamente falta ese dinero que no hemos percibido por parte del Estado, y el Estado tiene que ser... tiene la obligación de pagar. Tiene la obligación de pagar, efectivamente. Bueno, y por si alguien vaya a tomarlo con precisión lo que dije, sí es cierto que en el caso personal me pagaron una parte a mí, lo que me deben es otra parte, y otra que vendrá adicional, que también es verdad. Hay 2 casos que debo decirlo, pero sí es cierto, una mínima parte pagaron, y otra parte que es mayor no pagan, y una adicional que esa demorará más, pero será mejor. Cuando decía bienvenido al grupo, decía porque cada día que yo me entrevisto con alguien, sí, que me encuentro con alguien, están en la misma situación. Sí, es muy triste. Solo que hay un asunto, Alberto, para que la gente entendamos también. El Estado me ha perjudicado a mí, personalmente. Freddy Aponte está perjudicado Alberto Borja. Porque no le pagan una plata, y tampoco no me paga otra plata. Muy bien, no hay problema. Sé cuál es el punto, y nos alarmamos, y nos solidarizamos, y la gente que no ha sido perjudicada también se conmueve, se conmociona la sociedad. La sociedad siempre se conmociona cada vez que ve un acto injusto en la sociedad. O sea, así funciona la solidaridad, se conmueve. Pero fíjese que, por ejemplo, y lo suyo está cuantificado, 4 millones, en fin. Aquí se han hecho obras públicas, se hicieron en el mismo gobierno del que estamos hablando. Por ejemplo, hablemos de una vía al oriente, de Vilcabamba a Cerrente. Perjudicada, no sirve para nada, el tramo que hicieron ya no existe, y otro tramo nunca lo hicieron, y se llevaron fortuna a los contratistas. Y fíjense ustedes que ahí está perjudicado el Estado ecuatoriano, es decir, la sociedad, perdón, toda la ciudadanía estamos perjudicados, pero ahí daría la impresión que nadie está perjudicado. Fíjense cómo funciona el modus operandi de las corruptelas a mayor escala. Es decir, hay una carretera en donde se llevan millones de dólares, pero millones de dólares. Uno se la llevan y el pueblo queda perjudicado, y ahí no pasa nada. No nos conmocionamos entre nosotros, no nos solidarizamos de saber cómo se llevaron la plata en una carretera. Solo por poner el ejemplo, una carretera. Imagínese usted, en cambio, en una persona que no le pagan $30,000, 3 billones de dólares, la gente se conmociona y dice: mira, cómo lo han perjudicado. Pero no nos damos cuenta del grave perjuicio que hubo de manera colectiva, un perjuicio colectivo. Entonces, Alberto, ¿cuántas obras
así, o cuántos casos así de los que usted ha hablado con los ministros le dicen que están en estas dificultades? Mire, solo voy a hablar de Loja, el grupo de lojanos que estamos reunidos para hacer justicia. Por las obras de Loja. Por las obras de la provincia de Loja y Zamora. Son empresarios, constructores lojanos, los cuales han terminado también en la quiebra porque justamente han sido perjudicados. Y existe un grupo en el cual está Orlando Pineda, y a la cabeza de ese grupo hay mucha gente, Carlos Villa, tal mecánico que mucha gente lo conoce, y así muchos ingenieros, por no mencionar a todos, y no dejar a nadie afuera, que estamos dentro de este grupo que se llama Perjudicados por el Estado. Solo lojanos. Solo lojanos hay cientos. Hay uno de los que usted nombró, y que no sé si decirlo, ahí lo perjudicaron con $50,000. Así es. A uno de los que usted mencionó ahí. Solo uno de los que yo conozco. Se le llevaron $50,000. Imagínense, este hombre, que tampoco es millonario, compraba materiales, fiaba en las ferreterías, compraba los tubos, materiales. Imagínense, se endeudaba en el banco para los trabajadores, hay que pagarles a la semana de su trabajo. Y así, entre eso se le fue más de $50,000 que nunca jamás le pagaron. Y así hay muchos trabajadores, y digo trabajadores lojanos, y voy a ser puntual. Hay una señora, no voy a mencionar la obra, hay una señora que hace jardinería, que le contrataron por $5,000 toda la jardinería de una obra pública. No le pagaron, la señora, su único medio de trabajo era una camionetita con la que traía sus plantas. Traía las plantas. Pues la señora tuvo que vender su camioneta y no pudo cómo continuar trabajando. Igual que muchos de nosotros hemos tenido que vender o dar en dación en pago nuestros medios de trabajo. O sea, nosotros el quedarnos sin un vehículo, sin un camión, sin una camioneta de trabajo. Sin una herramienta. Es una herramienta vital para nosotros, una camioneta para transportar los tubos. ¿Cuánto le dan ahora por una camioneta Chevrolet de hace 10 años? $4 o $5,000, pues nos toca vender y nos quedamos sin poder transportar nuestros materiales, sin poder trabajar. Entonces ahí es cuando nosotros apelamos a la justicia y decimos nuestros derechos han sido vulnerados. ¿Por qué? Porque el Estado no cumplió con lo que debía hacer y nosotros hemos quedado realmente en la calle. En la indefensión. Exactamente. Y somos muchísimos compañeros que estamos unidos dentro de esto para lograr por lo menos algo de que se nos reconozca que si el Estado nos debe, no nos obliguen a nosotros a pagar al Estado. Que haya una compensación de lo uno con lo otro, que se reconozca una compensación. Porque realmente, aparte de que nos deben, nos dejan más en la calle. Y lo que ustedes dicen, nosotros tuvimos que recurrir al sistema financiero nacional. Pagamos intereses mucho más altos de lo que muchas veces cuando uno saca crédito al apuro, digamos así. En mi caso, yo hipotequé mi casa, yo tuve que vender mi casa, mis talleres, y todo ese dinero fue para pagar intereses. De hecho, algo personal, que no tengo problema con compartirlo con la comunidad. Mi madre murió y ella, a los 5 hermanos, somos 5 hermanos, nos dejó un departamentito donde ella vivía. Yo tuve que pedir a mis hermanos, vendamos este departamento para con lo que me toca, la parte que me corresponde de mi herencia, pagué intereses, solo intereses de la deuda que tenemos. Le creemos. Solo de la deuda. Entonces realmente pedimos, imploramos a la justicia que se haga realmente justicia. Eso es lo que queremos. O sea, al gobierno, ya le digo, no sé, grave si puede ser que algún día vuelva y nos podamos tomar un café. Yo tengo la plena seguridad de que este gobierno le va a cancelar. Así es. Tenga la plena Tenemos la fe. Seguridad. En este momento los jueces nos van a apoyar. O sea, basta que llegue a oídos del presidente. Lo difícil es que llegue a oídos del presidente. Créanme que sí. Le cuento a la ciudadanía, es lo mismo, es que este mundo funciona así.
Con el presidente mantuvimos 10 años de amistad, de entrevistas, mientras no era presidente, pues, era obvio. Una vez pues que llegue a ser presidente es imposible volverlo a ver, volverse a acercar. Incluso me decía ayer el señor gobernador que al presidente le daría mucho gusto venir aquí a la radio a saludar, ahora que posiblemente venga el 18 de noviembre, que no es una certeza. Pero decía, y lo voy a decir públicamente porque su situación es pública, decía, solo que habría un problema, no podría llegar aquí a la radio por su problema de la rodilla, entonces no puede subir gradas. Aquí estamos en el segundo piso y este es un edificio de poca altura donde no hay ascensor. Entonces dice, ¿cómo lo subimos al presidente a la radio? Pero le encantaría al presidente estar aquí. Y es cierto, y si yo pudiera decirle al presidente, me deben esa plata, créame que el otro día la cancelarían. Han pasado casos así, se dan casos así, todo es cuestión de llegar. Si llega, pero lo mío, a la final también yo le puedo decir, que cógaselo, presidente, para tomar un café. Porque no es mucho comparado con lo de ustedes, pues, ¿no? Sí son cantidades exponenciales, ¿no? Que quiebran a cualquier persona. A mí solo me deben 2 millones, me paguen o no me da lo mismo. Para mí 2 millones no es mucho, ¿no? En cambio ustedes sí es bastante, son más pobres que yo. Entonces ese es el punto, ¿no? Entonces no hay problema, no hay problema, Alberto, ¿no? Entonces no hay problema. Pero ¿qué convicción que tengo que este gobierno les va a cancelar? Ya llegará a oídos del presidente y les cancelará eso. Tengan la plena seguridad que lo hará este gobierno. Lo va a hacer. Qué feo, qué vergüenza en Loja, Festival de las Artes, cómo llega la gente, parquea sus carros, ve los jardines, cómo ve las tramoyas, los sonidos, las butacas, con estafa a personas, las estafaron. En mi parte, solo una vez fui a ese teatro porque me invitó Mao Moreno, que estaba de director ahí, de cultura, me invitó para hacer un recorrido, ¿no? Lindo. Pero si yo hubiese sabido que todo eso era producto de una estafa, no iba nunca a ese teatro. Y ojalá que la gente de bien hiciera eso. La gente de bien debería hacer eso. Yo de mi parte ir a un lugar donde sé que causó dolor, ha causado dolor. Y está causando. Y está causando dolor. Yo no me voy a ese teatro. Así deberíamos actuar. Y esa es una resistencia que deberíamos imprimir todos. Yo a ese lugar ignominioso donde estafaron a tanta gente buena, yo a ese lugar no voy. Y así será de mi parte, ahora con mucha más razón, hasta el día en que venga Alberto y nos diga, Freddy, su palabra se cumplió. Y se cumplió porque se va a cumplir. Así Alberto, tengan la plena seguridad. Toda mi solidaridad, que le vaya bien. Muchísimas gracias. Que le vaya bien, va a tener esa reunión. Espacio. Y como digo, solo queda el compromiso de que luego nos tomamos un café. Por favor. Tengan la bondad. Aquí, ya sabe, aquí de Loja un café riquísimo, ¿no? Entonces, Alberto, que le vaya muy bien. Lástima, el tiempo se nos ha ido. Tengo muchos mensajes, pero le comparto más adelante. Muchísimas gracias, muy amable.